Así que bueno, vamos a ir empezando. Buenas tardes a todas las personas que están presentes hoy en esta conferencia. En el día de hoy contamos con la presencia de Jorge Méndez Ramos, que es profesor titular de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna y coordinador del Grupo de Investigación en Nanomateriales y Espectroscopia, si no me equivoco, ¿correcto? Posee alrededor de un centenar de publicaciones científicas en revistas internacionales y varias patentes industriales sobre nanomateriales luminiscentes que contienen tierras raras, con aplicaciones tecnológicas en el campo de la fotónica y las energías renovables. Actualmente desarrolla su actividad investigadora desde la Universidad de La Laguna en colaboración con grupos y centros de investigación punteros de universidades del Reino Unido, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Japón. En los últimos años, su investigación se ha centrado hacia el campo de la fotoquímica, integrando la nanotecnología y la fotónica para la obtención del hidrógeno a través de procesos de fotólisis del agua, que se enmarca en el actual campo de la conocida como fotosíntesis artificial. Tras una década de investigaciones centradas en las posibles aplicaciones de las tierras raras, que han sido encumbradas como el oro tecnológico del siglo XXI, Jorge Méndez capitanea una ambiciosa puesta en escena denominada MAHEC Research, financiado por el programa Retos I+D del Ministerio de Economía y Competitividad y por la Agencia Canaria de Investigación, que abraza el proyecto Materiales para Avanzada Generación de Energía y Exploración de Tierras Raras en Canarias, en el que las dos universidades canarias aunan fortalezas para averiguar cuáles son los recursos potenciales de las tierras que albergan las Islas Canarias. Y aquí hay un final que dice: lo que estamos haciendo es estudiar los potenciales recursos minerales y ver hasta qué punto pueden convertirse en tales. Una labor que está a cargo de los geólogos del proyecto. Bueno, yo voy a hacer, después de presentar a nuestro ponente de hoy, pues evidentemente, como todos sabemos, las diferentes instituciones han hecho sus declaraciones, de ahí también un poco nuestro interés en que pudiéramos tener esta pequeña conferencia, charla, coloquio con Jorge Méndez, porque las instituciones de Fuerteventura, por una parte, lo que es el Cabildo y Ayuntamiento, bueno, pues alzan la voz y se posicionan en contra de lo que pueda ser la investigación, sobre todo más que la investigación, es la extracción de tierras raras, en este caso en Fuerteventura. Existe también una propuesta en el Parlamento de Canarias que fue presentada por Gustavo Matos, del Partido Socialista, en el que se aprueba por unanimidad. No se hace que los mismos partidos políticos que están en el Parlamento votan una cosa y después en las instituciones locales pues surgen los conflictos. Hay también una serie de licencias otorgadas y solicitudes que se han planteado para una empresa, en concreto Satocan y otra más, me parece, si mal no recuerdo. Y luego también nos vemos con que tenemos la ley de minería de la Unión Europea, que acaba de salir recientemente, que también de alguna manera obliga a los Estados miembros a investigar en cuanto a la presencia que pueda haber de yacimientos de tierras raras en sus diferentes países. Y esto se debe también a cuestiones geoestratégicas, porque la dependencia que hay actualmente de China para el suministro de estas tierras raras, pues genera también toda esta situación. Entonces, bueno, nosotros desde Liberación Canaria entendíamos que era necesario tener esta charla, que se abriera también este debate, que pudiéramos conocer de primera mano la información que traslada, en este caso, Jorge Méndez, que lleva un buen porrón de años investigando sobre estas materias, que él nos traslade la información. Y otra cosa, si queremos dejar claro, que otra cosa es después el debate que pueda surgir a nivel social de si se debe o no se debe explotar y todo lo que eso conlleva. Entonces, sí queremos dejar claro que son dos asuntos totalmente diferentes. Por una parte vamos a escuchar a la ponencia y también, pues, si hace falta, llegado el caso, pues que venga otra persona, pues, haciendo otra ponencia contraria, pues también lo haremos, evidentemente. Así que nada, dicho esto, Jorge, el micrófono y el momento es tuyo y para que puedas hacer tu exposición.
Solamente una cosa, decirle a los oyentes con respecto al turno de preguntas. El señor Jorge Méndez a las 9:30, porque se encuentra él en el campus de La Laguna en este momento. Entonces hay un tiempo hasta las 9:30, como más tardar, podremos tener en este caso a Jorge para poder hacer después el coloquio. Sí voy a ser hoy un poquito más firme con lo que es el tema de preguntas directas y claras y concretas, ¿vale? Para que puedan haber el máximo de ellas. Venga, muchísimas gracias y adelante, Jorge. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Se me oye bien, ¿no? Vale, voy a poner la pantalla en grande para empezar la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente, Vale. Jorge. Vale. Bueno, pues, a ver, sin querer alargarme mucho en la introducción, lo primero es dar las gracias a este ciclo de conferencias, ¿no?, dentro del aula de formación política y debate social de Liberación Canaria. Dar las gracias porque cuando Ricardo contactó conmigo, me encantó, sinceramente, el audio que me mandó. Yo no los conozco de nada, es la primera vez que llego a ustedes, de verdad, no sabía que existía esta asociación, pero el audio que me mandó me pareció muy interesante porque además me lo mandó hace ya varias semanas, creo que fue justo antes de Semana Santa o por ahí, los primeros días de Semana Santa, porque decía que la sociedad necesitaba saber. Y a mí eso, yo soy profesor, quiero decir, a mí me tocan la fibra. Cuando alguien me pide saber, yo voy ahí a dar clase y a explicar lo que pueda. Es nuestra labor asistencial. Es decir, un médico da clases en la Facultad de Medicina y su labor asistencial es asistir a los pacientes en su consulta. Nosotros como profesor investigamos, damos docencia en la universidad y nuestra labor asistencial debe ser esta, divulgar. Lo que pasa es que entre que Ricardo habló conmigo y hoy ha pasado de todo en la prensa. En la prensa, en los políticos. Entonces, voy a intentarme abstraer un poco, les pido a ustedes que hagan un ejercicio también de abstraerse un poco y vamos a ponernos hace 3 semanas, cuando todavía ni la presidenta del Cabildo Fuerteventura había salido en los medios, ni se había armado este revuelo. Vamos a ponernos hace unas semanas porque voy a intentar hacer una exposición lo más rápida posible de lo que es la ciencia que está detrás del proyecto este, que llevamos más de 12 años trabajando en las 2 universidades canarias. Y por supuesto, y esto para mí, como comprenderán, es de vital importancia. Hay que separar el proyecto de investigación MAGEC Research, que es este, financiado por el Gobierno de Canarias, por el Ministerio de Ciencia a nivel nacional, y que llevamos 12 años investigando y esperemos que otros tantos más, porque no solo investigamos en posible exploración de tierras raras, sino también en lo primero, materiales para una avanzada generación de energía, porque para eso sirven las tierras raras, ¿no? Entonces, eso es una cosa, la investigación básica que estamos haciendo en las universidades, y otra cosa es el proyecto de investigación que ahora ha presentado, decías antes 2 empresas, no, es la empresa Tenáridos, que es del grupo Satocán, que ha presentado un proyecto de investigación, pero lo digo porque entre tanta mezcla que hay en los medios de comunicación, en algunos momentos se ha llegado a confundir la investigación de nuestra universidad con el permiso de investigación que está presentando una empresa, y nada más lejos de la realidad. Yo no tengo nada que ver con el proyecto de investigación de Satocán, de Tenáridos. Lo leí como cualquier ciudadano español el primer día que se publicó en el BOE, el 28 de febrero, la exposición pública, y nada más. Es cierto, ya me estoy alargando mucho en la introducción, pero para poner las cosas en contexto, es cierto que nosotros hacemos transferencia de investigación y desarrollo de la universidad a la sociedad, lo que tanto se nos pide que hagamos, que muchas veces nos dicen que vivimos de espaldas a la sociedad. Es normal que después de 12 años hablando de tierras raras y después de incluso salir en las portadas en National Geographic, pues es normal que alguna empresa haya oído que pueden haber tierras raras en Canarias y haya optado por intentar investigar. Pero quiero separar las cosas y eso que quede muy claro, porque solo faltaría que confundiéramos los términos, ¿no? Yo soy profesor de universidad, funcionario público e investigador y en eso estoy. Bueno, dicho todo esto, perdón esta introducción larga, pero creo que quería poner en contexto esto. Vamos a hablar de esto. El proyecto, como ven, MAGEC, sabemos todos que es el nombre que le daban los aborígenes al dios Sol. Y nosotros lo hemos cogido pues, precisamente por eso. Si ven el logo es un círculo que hace referencia a la energía solar y dentro hay como una hoja que tiene mucho que ver con la fotosíntesis artificial, el hidrógeno verde, todo esto que son las energías renovables, y después en el centro un cristal, como un mineral, ¿no? Porque al final todo esto funciona con minerales. Esto no funciona con combustibles fósiles, ni con carbón, ni con petróleo, sino con minerales que hacen que funcionen
estas energías renovables, y uno de esos minerales estrellas son las tierras raras. Bueno, pues hace 12 años empezamos una investigación. Yo soy físico y no tenía nada que ver con geología, pero confluimos mis compañeros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el grupo de José Manga, porque José Manga resulta que publica un artículo en, atención a la fecha, 1997, siglo pasado, con posible existencia de indicios de tierras raras importantes en Fuerteventura. 1997. Claro, en esa época no lo oye nadie, porque nadie sabía lo que eran las tierras raras, y ahora pues se ha revitalizado. Hace 10 años empezó a revitalizarse cada vez más, y cuando nos damos de la mano de las dos universidades y empezamos a investigar. Entonces voy a hacer un resumen, ahora sí muy rápido, de lo que puede haber sido estos 12 años de investigación, para que ustedes tengan una idea del proyecto de investigación, qué son las tierras raras, para qué sirven, en qué investigamos nosotros, qué hemos conseguido en la parte de ese acrónimo de MAGEC, de Materiales Avanzadas de Generación de Energía, en energías renovables, y que hemos conseguido también en la I+D de la exploración de tierras raras en Canarias. Y después, al final, me voy a permitir, porque al final somos humanos, estamos en una sociedad, yo no puedo ocultar mi opinión, y me voy a permitir la licencia de 2 últimas diapositivas, solo 2, en donde yo creo que dentro de lo más objetivamente posible que pueda ser, mostrar mi opinión en algunos temas. Intentar ser lo más aséptico posible, pero es difícil. Pero bueno, voy a intentar mostrar mi opinión y después dejar el debate abierto. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con las tierras raras. Perdonen la deformación profesional, que les trate como si fueran alumnos míos de carrera, pero vamos a empezar por lo básico. Las tierras raras son elementos químicos. Está la tabla periódica, pues esa fila de ahí, a esa fila de ahí debajo. En inglés, el acrónimo es Rare Earth, por eso lo de REE, que nadie se asuste, que no trabajo tampoco para Red Eléctrica de España. REE es el acrónimo en inglés de elementos de tierras raras, ¿no? Y es el nombre común de 17 elementos químicos que van del escandio y litio, y esos 15 elementos de abajo, que son los lantánidos. Es muy curioso porque se les llama las vitaminas de la industria, y también son metales estratégicos, materias primas críticas, como se llama, en inglés se dice critical raw material, y porque dominan toda la tecnología que nos rodea. Así, desde ahora mismo estamos hablando nosotros por una tierra rara, así de literal y así de real. Toda la luz que viaja por la fibra óptica, mucha gente dice, no, las tierras raras para fabricar los móviles. Es más que eso. No es solo para fabricar los móviles, las pantallas, la luz que está en las pantallas, las tablets, los ordenadores. No es solo eso, es la propia luz, esto es muy importante, que viaja por la fibra. Es decir, como nos comunicamos hoy en día, nuestras señales de humo hoy en día, son ceros y unos de luz viajando por fibra óptica, esa luz la emiten las tierras raras. Es decir, dominan toda la tecnología de las telecomunicaciones, ya solo por eso dominarían el mundo. Pero es que además están dentro de todas las energías renovables. Cualquier molino eólico, coche eléctrico no funcionaría sin esa pequeña cantidad de elementos de tierras raras que hay en su interior. Por eso el símil de vitaminas de la industria es muy acertado, porque es como en el cuerpo humano, las vitaminas en un cuerpo humano están en pequeñas cantidades. No es que el cuerpo humano esté hecho entero de vitaminas, está hecho de oxígeno, de carbono, pero sin las pequeñas cantidades de vitaminas nos moriríamos. Pues las energías renovables es igual. No es que un molino eólico esté hecho de tierras raras, ni un coche eléctrico esté hecho de tierras raras, pero el corazón, el imán que hace funcionar ese coche eléctrico, si no tuviera esa pequeña cantidad de tierras raras, no funcionaría, moriría como un cuerpo humano sin vitaminas, ¿no? Bueno, pues eso lo saben muy bien a los dos lados del Atlántico, lo saben hace tiempo, y están muy preocupados porque, como dice una película, si recuerdan la película No mires arriba, de Netflix, de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, que triunfó hace 2 años en Netflix, incluso estuvo nominada para Mejor Película, fisionando un poco sobre un meteorito que se nos viene encima. Hay una escena que habla de las tierras raras y dice literalmente la frase, que es muy adecuada, que dice: China tiene su enorme garra de panda sobre todas las minas del planeta que producen estos escasos y valiosos minerales de la Tierra. Y ese es el problema, que China tiene una dependencia muy peligrosa, y eso lo saben a los dos lados del Atlántico y en Europa también. La etimología de las tierras raras es muy curiosa, fíjense. Si hay alguien de letras, de griego, el grupo de lantánidos se lo da el nombre, el primer elemento de la fila, que es el lantano, y viene del griego, que significa lantaneín, que significa escondidos. Y es curioso, ¿no? Porque en verdad están escondidos en ciertas zonas, en ciertos minerales de la Tierra. De hecho, los nombres no pueden ser más simbólicos. Disprosio, del griego disprositos, difícil de conseguir. Pero es más, ¿dónde se descubrieron las tierras raras? Pues las descubrimos nosotros, en Europa. En el norte de Europa, en Suecia, hay una aldea que se llama Itervi, que, como pueden ir imaginando y viendo la fila de la tabla periódica que tienen debajo, da nombre a 4 de los elementos químicos. Ahí un físico y geólogo, John Galodin, que da el nombre a una de las tierras raras también, el gadolinio,
Pues a finales del siglo XVIII encontró unos minerales que venían en forma de óxido, por eso la palabra tierra, y estaban como escondidos dentro de otro mineral, eran difíciles de separar, eran nuevos, nadie sabía de qué eran, y entonces le dio el nombre, de hecho, la mina original que está ahí, que por supuesto ya está cerrada, es un sitio histórico, está asignada por la Asociación Mineralógica Mundial en honor a ese sitio, ¿no? A la aldea de Iterbi, que le dio nombre a estas 4 tierras raras, Iterbio, Erbio, Terbio e Itrio, vienen de esa aldea. Escandio, de los países escandinavos, Holmio, Tulio, son nombres de los países del norte de Europa, Lutecio, el nombre de París, de los romanos, por amor de Dios, europeo. Es decir, las descubrimos nosotros, le hemos puesto nombre, las hemos llamado, por eso Europa está interesada en recuperarlas, ¿no? En recuperar la hegemonía. Y no lo digo yo, lo dice la propia Ursula von der Leyen. Nosotros hace 10 años, como decía, cuando empezamos a hablar de tierras raras, estábamos predicando en el desierto, nunca mejor dicho, pero ya cuando en el 2022 el discurso del Estado de la Unión, la propia Ursula von der Leyen dice que las tierras raras van a ser más importantes que las tierras raras y el litio van a ser más importantes que el petróleo y el gas en nuestra economía y que por el 2030 su demanda se va a incrementar hasta 5 veces, pues algo se está moviendo. Y de hecho nuestro eurodiputado Juan Fernando López Aguilar el año pasado ya empezó a participar en el debate de esto que se estaba creando, que era la ley de materias primas críticas, y fue un orgullo que pusiera en valor pues, que aquí en Canarias también había un proyecto de investigación básica de las universidades canarias. Esto estamos hablando de septiembre del año pasado. En noviembre se empieza a aprobar la ley de materias críticas y esta diapositiva está desactualizada porque hace una semana exactamente, bueno, no, un par de semanas, perdón, el 19 de marzo, ya se aprobó la Ley Europea de Materias Primas Críticas, que es de inmediata aplicación en todos sus países y que, de otras cosas, insta a sus países a investigar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan preocupados en investigar? Pues les voy a decir por qué. Porque las tierras raras ni son tierras, ya sabemos que son elementos químicos, y de raras no tienen nada. Las tocamos todos los días. Desde que tocamos la pantalla de un teléfono móvil, tocamos 8 tipos diferentes de tierras raras, las telecomunicaciones por internet, los billetes de euro. Ahora mismo estoy seguro que ustedes encima de ustedes mismos tienen más tierras raras que oro y que plata. Porque desde las tintas de seguridad que hacen que los billetes de euro funcionen, que brillan bajo esas luces ultravioletas para ver si son verdaderos o no, hasta las pantallas de los móviles, hasta todo tipo de tecnología que nos rodea, contiene tierras raras. Déjenme que haga una reflexión sobre las edades del ser humano. Fíjense que le hemos puesto nombre a las edades del ser humano en función de los materiales que hemos usado. Hemos pasado del sílex al smartphone, ¿no? De hecho, curiosamente, un corazón de silicio de los dos, ¿no? Pero, ¿qué pasó en medio? ¿Qué pasó de la edad de piedra a la que se supone que hoy en día es la edad de hierro en la que estamos? Bueno, pues en medio pasaron las siguientes cosas. A ver, decía el premio Nobel de Física de 1997, Stephen Chu, decía una frase que parece una tontería, pero tiene mucha razón. La edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, ¿eh? Piedras habían. Se acabó porque el cobre era mejor. El cobre lo podíamos moldear, le podíamos fabricar herramientas. Bueno, pues pasamos a la edad de cobre, del paleolítico al neolítico, la edad de los metales. La edad del cobre tampoco se acabó porque se acabara el cobre. Pasamos al bronce porque el bronce era mejor, tenía mejores propiedades del bronce. ¿Qué pasó en la edad de bronce? Ahí sí hubo un problema. ¿Por qué? Porque el bronce es una aleación de cobre y estaño, y el estaño solo venía de un único sitio de Europa, de la isla de Chipre. Hubo un problema de desabastecimiento, se acabó el estaño y pues no teníamos estaño, no podíamos fabricar el bronce. Eso ocasionó una hecatombe del comercio. Los historiadores dicen que el comercio se paralizó durante 200 años porque tuvimos que pasar muy rápidamente a otro material, el hierro, y el hierro no fue fácil de dominar. Muchas civilizaciones, pues no era fácil de moldearlo, de fundirlo, de crear sus herramientas, sus armas, y muchas civilizaciones cayeron frente a las que sí dominaron el hierro rápidamente. Y fue por un problema de desabastecimiento de eso. Ahora, ¿qué pasa? Ahora estamos igual o peor, porque ahora nuestro estaño, nuestros elementos químicos, nuestros elementos críticos, del que depende toda nuestra tecnología, sale más del 90% de China, pero no de China, de una única mina en China, de un monstruo que se llama Bayanovo, que está en el centro de Mongolia, que tiene unas concentraciones de tierras raras muy altas y abastece de tierras raras a prácticamente todo el planeta. Hace 12 años dominaban más del 98% de la producción mundial. Ahora, afortunadamente, más países han entrado en la carrera y ya China ha bajado ese dominio, pero sigue siendo muy preocupante. Y el problema de las tierras raras es lo siguiente.
Desde un punto de vista científico, las tierras raras no son como cualquier otro metal, que uno encuentra una mina de cobre, una veta de carbón, una veta. Las tierras raras están por todo el planeta, pero dispersas. Es como si fueran la sal y la pimienta que le echamos a un potaje. Están dispersas por toda la tierra. Yo me voy a Madrid, me voy a Asturias, doy una patada a la piedra y ahí hay tierras raras, pero está a 100 gramos por tonelada. Es decir, en una tonelada de roca solo hay 100 gramos de tierras raras. Eso no es viable, eso no es explotable, eso no es interesante, ahí no se puede sacar. Es como dice mi compañero Pepe Mangas, como si fuera una lata de sardina en una tonelada de roca. Pero hay algunos sitios en la Tierra que por diferentes procesos geológicos, alteraciones hidrotermales, meteorológicas, se enriquece, esa sal y la pimienta se va concentrando y entonces ya no hablamos de gramos, hablamos de kilos. Y cuando empiezan a entrar en los, ya no son latas de sardina, cuando ya hablamos de sacos de papa, pues ya empiezan a ser interesantes. De hecho, el monstruo Vallanovo domina el mercado porque tiene concentraciones de 60 kilos cada tonelada. Eso es una animalada y por eso domina el mercado. Eso son, técnicamente se llama 60.000 ppm, partes por millón, o lo que es lo mismo, 60 kilos de tierras raras en cada tonelada de roca. Bueno, llega 2020. Después de muchos años trabajando, pues empezamos a tener unos resultados muy prometedores. Recordamos aquellos, Pepe Mangas y yo revisitamos Fuerteventura y el grupo de investigación, y entonces la prensa empieza a titular esto en 2020, que parece que las tierras raras aparecieron el mes pasado. En 2020, el día, un gran yacimiento de oro tecnológico en las islas. Científicos hallan oro tecnológico en el subsuelo marino. Primera rata de los periodistas. No, señor, no es subsuelo marino. Estamos hablando de superficie. Pero bueno, el país llega a titular Canarias, sol y playa y ahora tierras raras, ¿no? Entonces, hasta la pregunta, ¿hay tierras raras en Canarias? Aquí vamos a decirlo de una vez claramente. Sí. ¿Hay tierras raras en Canarias? Sí. Y se los digo con conocimiento. Y lo hemos dicho en National Geographic. Llegamos a publicar en la portada de National Geographic un reportaje sobre las investigaciones básicas que estamos haciendo en Fuerteventura, que es donde más prometedora había, aunque ya verán que hemos investigado en otras islas. De hecho, empezamos por Gran Canaria, ahora vamos a ir por La Palma, también algunas investigaciones en Tenerife, en La Gomera, y también en el National Geographic. Permítanme que presuma de esto porque no todos los días sale una y estoy yo con mi compañero de laboratorio en el propio National Geographic haciendo un experimento con un material que emite luz, porque lo importante de estas tierras raras es que son luminiscentes, emiten luz, por eso se usan en las telecomunicaciones de fibra óptica, en las placas solares, y también tienen propiedades magnéticas. Esas son las dos propiedades importantes, por eso se usan en los molinos eólicos, en los coches eléctricos y en los imanes. Bueno, pues fue un orgullo poder presentar la investigación que estamos haciendo en la Universidad de La Laguna, en nuestro pequeño laboratorio humilde, pues en el propio National Geographic. ¿Hay tierras raras en Canarias? Sí, submarinas. Esto es una historia porque nosotros, y por ahí está la hemeroteca, que para algo sirve. Yo en el 2014 estuve en un seminario internacional de comarcas sostenibles, por cierto, con Roque Calero, en el que hablábamos de que teníamos indicios de que montes submarinos cercanos a Canarias, Banquete, Amanay, Concepción, cercanos a Fuerteventura, Lanzarote, tenían concentraciones de tierras raras importantes en las costas. Nadie nos hizo caso. 3 años después, un buque inglés llega a una cosa que se llama Tropic y todo el mundo sabe hoy lo que es el Tropic. Es una pena, ¿no?, que se lo oyó más a las investigaciones de un buque inglés en el 2017 que las que nosotros desde el 2014, 3 años antes, estábamos anunciando. Pero bueno, nosotros también hemos investigado rocas que fueron extraídas en una campaña oceanográfica del Instituto Español de Oceanografía muchos años antes para otro tipo de cosas de biodiversidad, y esas rocas que se trajeron las hemos analizado y sí, las costras de hierro manganeso, en concreto es una foto sacada del Monte de la Concepción, en el norte de Lanzarote, a 2000 y pico metros de profundidad, pues esas manchas negras que están ahí concentran tierras raras también en torno a 1,5 kilos, 2 kilos por tonelada, muy interesante, pero es minería submarina. Es decir, me voy a estar adelantando ya a una de las conclusiones, es ciencia ficción. Olvídense de la minería submarina, eso estará muy bien para nuestros nietos en el siglo XXII, quizás, pero hoy en día es ciencia ficción. No existe nadie que esté explotando, que esté explorando, sí, pero explotando les aseguro que no, minería submarina. Por lo tanto, vamos a la superficie, a la joya de la corona, a las carbonatitas. En superficie hay un tipo de roca que se llama carbonatita, esa que están ahí, en algunas zonas de Fuerteventura, pero esto no lo digo yo, esto cualquiera que entre en un mapa geológico del Instituto Geológico Minero de España, del INPE, salen las manchas donde están las 3 zonas de carbonatitas de Fuerteventura, Pájara en el centro y en el norte, en la Oliva, ¿no? Bueno, pues esas rocas son un tipo de roca, un tipo de lava que tiene alto
concentración de carbonato cálcico, por eso se llaman carbonatitas, pero la gracia que tienen es que acumulan mucha cantidad, la sal y pimienta que ella la acumulan mucho y hacen que las tierras raras estén más concentradas. ¿Cómo de concentradas? Pues hasta 10 kilos por tonelada, 10.000 ppm, hasta 10 kilos por tonelada. Eso son cantidades muy importantes. No son los 60 kilos por tonelada de Vallanovo, por supuesto, pero, por ejemplo, para ponerlo en contexto, las minas históricas de tierras raras que se empezaron a explotar en los años 60 en Estados Unidos, en Australia, desde que supera los 2, 3, 4 kilos por tonelada, ya empiezan a ser rentables. Estamos hablando de 10 kilos por tonelada en los análisis puntuales de superficie que hemos hecho. Ahora voy a eso. Bueno, sigo un poco por aquí. La cosa es que yo tengo las cosas en capas, ¿no? Entonces, si lo pongo así, como todos los que saben de PowerPoint, si los pongo así, hay cosas debajo que no se ven. Entonces, no te preocupes, sigue de esa manera y ya está, no pasa nada. Lo importante es lo que tú dices. Vale, bueno, pues vale, vamos, exacto. Pues venga, vamos a seguir de esta manera. Lo que les decía que nosotros empezamos, ven esa diapositiva ahí, ¿no? Que hay como una foto de un artículo con unas imágenes, pone distribución de tierras raras en Gran Canaria, ¿no? ¿Se está viendo eso? Perdón, sí, que tenía yo desactivado el micro. Sí, se ve. Se está viendo eso, ¿no? La de Gran Canaria. Ahora mismo sí se ve lo de Canarias. Bueno, esto fue nuestro primer, vamos rápido, esto fue nuestro primer artículo de investigación. Repito que perdonen porque se van a ver cosas unas encima de otras, porque no sé por qué al darle al modo presentación no se comparte la pantalla, pero bueno, para no perder más tiempo, lo importante es el mensaje que se quiera dar. De todas maneras, les pasaré el PowerPoint, ¿vale? Para que lo tengan ustedes y si quieren compartirlo y que lo vean con más calma, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Entonces, bueno, pues ese fue el primer artículo de investigación que hicimos. La prensa se hizo eco desde esa época. Estamos hablando de agosto de 2019. O sea, no es la primera vez que se anuncia esto en prensa. Y mira lo que decíamos, pues las tierras raras que descubrimos en Gran Canaria, que no eran concentraciones muy importantes, no era la joya de la corona que después descubrimos en Fuerteventura y que unos años más tarde, pero fue importante por el conocimiento geológico que nos aportó cómo las tierras raras se podían meter en diferentes tipos de minerales en un tipo de depósitos no convencionales. Es decir, aquí la investigación que estamos haciendo geológica es muy importante. De hecho, es nuestro papel, es hacer esto. Nosotros no somos una empresa minera, somos una universidad que hace investigación geológica, que es diferente. Bueno, pues de ahí pasamos a las tierras raras de Fuerteventura. Ese es el artículo que está a punto de publicarse también en una revista internacional científica de geología, una de las más importantes del mundo, en la que damos cuenta de esos datos ya rigurosos, no solo con ese titular que salía en National Geographic hace 4 años ya, sino con datos ya confirmados en las que respondo a esa pregunta. ¿Hay tierras raras en Canarias? Sí, hay tierras raras y quizás incluso de las más valiosas. Les voy a poner una diapositiva un poco técnica, pero de hecho es una gráfica que está en el artículo. Voy a intentar separar esto por aquí, porque miren, esto es muy técnico, pero yo creo que se hace una idea importante. En cualquier yacimiento, fíjense que aquí al lado tienen los yacimientos del mundo, la Mountain Pass de Estados Unidos, que fue una mina histórica, el yacimiento de Vallanovo en China y otros sitios de Canadá, Estados Unidos, y la mancha azul es Fuerteventura, la nuestra. Entonces, por supuesto, la que domina el mercado, la campeona es aquí, Vallanovo, ya lo sabemos. Pero las tierras raras, que son 15, van desde el lantano del Serio hasta estas de aquí. Y estas de aquí son, dentro de las raras, las más raras de todas, porque en cualquier yacimiento hay muchas de las primeras, pero va cayendo a la curva y la concentración de estas de aquí son todavía más pequeñas que las primeras de la fila. No sé si me siguen. Estoy haciendo un poco demasiado, no tan técnico, pero para que me entiendan. Y estas de aquí precisamente son las más codiciadas en el sector tecnológico, porque sin esas ahora mismo no estaríamos hablando, ni estarían mandando ustedes WhatsApp, ni likes de Facebook, ni Instagram, ni nada, porque esas son las que hacen funcionar Internet. Internet funciona, y si no, les invito a todos a que entren en Google y escriban el acrónimo EDFA. Eso significa amplificador óptico de fibra. Eso es lo que hace que la luz viaje por Internet amplificándose y podamos comunicarnos. Cada centenares de kilómetros están enterrados esos dispositivos en las fibras, en los cables submarinos, en los cables terrestres, y funciona con la E, que es erbium, tierra rara, erbio, esa de ahí. Dentro de las raras, las más raras. Pues resulta que Fuerteventura, si ven la curva azul, empieza a caer como todas las demás, pero cuando llega aquí, hace como una especie de platea y le pega un sorpaso, no electoral, pero un sorpaso aquí a incluso Vallanovo. Ojo con esto.
estos son resultados desde el punto de vista científico muy interesantes. No solo son concentraciones importantes, sino incluso relativamente, esto es importante decirlo, relativamente en las tierras raras, estas de aquí, las últimas de la fila, las que se llaman heavy rare earth, son todavía más prometedoras. Por lo tanto, ¿todo esto para qué sirve? Bueno, pues esto muy rápidamente, nosotros el proyecto MAGEC, como decíamos, basado en el dios Sol, que significa lo que posee resplandor, brillante, ¿no? Pues nosotros no solo trabajamos en geología, por supuesto, sino en las aplicaciones de la luz. Que es esa foto que estaba en el National Geographic, lo voy a quitar de ahí. Trabajamos como en aumentar la eficiencia de las placas solares, en la degradación de contaminantes en agua, en la obtención del hidrógeno verde. Para todo eso usamos nosotros las tierras raras en nuestro laboratorio. Esta es mi parte más genuina, esta es la parte de la física, la nanotecnología, la fotónica. Trabajamos en eso, trabajamos en mejorar la eficiencia de las placas solares. Esto es un poco más técnico, pero voy a ir al grano. Una placa solar solo funciona convirtiendo la luz visible en electricidad, pero está desaprovechando el calor del sol, el infrarrojo. Es decir, nosotros en nuestra, perdón, déjame pasar aquí detrás, en nuestra, esto de aquí, voy a quitar, es que es una faena no poder animar las diapositivas, pero bueno, los materiales que nosotros investigamos en el laboratorio con tierras raras son capaces de convertir el calor en electricidad. Voy a intentar, no sé si se ve esto. No, esto no se ve, ¿no? ¿Se ve una foto animada ahí? No, se ve... No. Bueno, pues esto es una imagen animada que debería verse, en la que lo que están viendo aquí en esta foto, el infrarrojo, el calor que no se ve, es invisible y está quemando este papel, como ven ahí, cuando llega al material que tiene tierra rara lo convierte en luz. Bueno, todo esto es para mejorar, para que una placa solar sea capaz no solo de transformar en electricidad la luz visible, sino también sea capaz de transformar en electricidad el calor. Entonces, esos son avances que hemos hecho. Trabajamos también en la fabricación de hidrógeno verde, en laboratorio, aprovechando también ese infrarrojo. Tenemos una parte muy bonita dentro del proyecto MAGEC que consiste en aprovechar las salinas de Canarias que están en desuso, pues intentarlas revitalizar porque pueden funcionar como fotorreactores naturales de energía, con energía solar, con sol y el agua de mar para producir hidrógeno verde. Y esto es muy curioso porque no lo decimos nosotros. Miren, miren esto de aquí. En el año 2013, los americanos de la Universidad de Stanford resulta que publican un estudio en el que dicen que un escenario para fabricar hidrógeno verde aprovechando el agua de mar y la energía del sol serían piscinas de agua de mar poco profundas puestas al sol con nanopartículas catalizadoras para que, pues eso, que el agua se dividiera con la energía del sol, se obteniera el hidrógeno del agua. Eso es lo que llamamos el hidrógeno verde. Bueno, pues precisamente nosotros lo que publicamos el mismo año, en el 2013, que los americanos publicaban esto, nosotros le poníamos fotos reales de esas piscinas de agua de mar poco profundas, que son precisamente las salinas, ¿no? Pues bueno, es una línea también muy prometedora, quizás un poco más a medio plazo, pero de seguir investigando lo que está pasando en esa salina, porque nuestros abuelos la dominaban muy bien, sabían que había que hacerla a unas profundidades óptimas para que obtener la sal. Nosotros, aparte de obtener la sal, nosotros lo que queremos obtener es el agua dulce que se va, como decían los salineros, es decir, ese gas que sale, que es el hidrógeno, ¿no? Bueno, pues esa es otra aplicación de las energías renovables. Nosotros lo publicamos en una revista, en portada, la revista Advanced Science, o sea, fuimos muy orgullosos con eso, imaginando las salinas, pues eso, como potenciales fotorreactores de agua de mar. Y lo último en el que estamos, antes les puse una foto de los billetes de euro, para que vean otra aplicación de las tierras raras, pues estamos muy orgullosos también. Hace una semana salió, hace un mes ya, más de un mes, salió esta noticia en la que llevábamos tiempo callados por cuestiones de confidencialidad muy importantes y seguimos callados porque no podemos contar todo, pero estamos colaborando con el Banco de España en fabricar tecnologías, en investigar en tintas de seguridad para mejorar la seguridad de los billetes de euro. Llevamos ya 2 años trabajando con ellos y bueno, pues es un caso más de éxito de la tecnología que se puede hacer desde Canarias. Total, vamos a ir terminando. Yo creo que Canarias está en una encrucijada, ya que hablamos de billetes de euro, de economía, pues tenemos que usar este triángulo que tenemos aquí. Tenemos ciencia, tenemos recursos naturales, tenemos economía, tenemos la fotónica, la nanotecnología, tenemos la economía que nos da Canarias, la zona C, que puede favorecer todo este tipo de I+D y también, ¿por qué no?, los recursos naturales de las tierras raras. Voy a terminar, Ricardo, con las 2 diapositivas, un par de diapositivas más, bueno, son un par de ellas más todavía, que creo que son importantes. ¿Por qué es necesario?
investigar las tierras raras en Canarias. Porque sí, porque hay tierras raras y quizás de las más valiosas, pero no sabemos cuántas. Yo he dicho todo el rato desde el principio que hay, pero no sabemos cuántas. Y eso es lo importante. Por eso es necesario seguir investigando, no solo ya porque generemos I+D alrededor. ¿Recuerdan el artículo ese que les dije? Las primeras investigaciones que hicimos en el 2019 de Gran Canaria, de investigaciones básicas, pues desde el 2019 hasta aquí ese artículo ha sido citado hasta 10 veces por 10 universidades distintas de Europa, en las que hemos puesto en valor nuestra potencialidad, nuestro I+D. Por eso siempre decimos ahí, y no es una falacia, quiero decir, intento no ser demagogo, pero nuestra mina es el conocimiento, y es que es verdad, el conocimiento que se está generando alrededor de esto es exportable sin haber tocado una sola piedra. Eso es importante. ¿Y por qué es necesario apoyar la investigación? Porque la información es poder. Esto es un caso muy importante. Perdonen que haga esta cutrada así de quitar las cosas, pero para que lo entiendan. La información es poder, y esto tampoco es demagogia. ¿Saben qué pasó en el 2010? En el 2010 hubo una crisis de tierras raras, lo que llamamos el caso de Japón, que es muy importante. En el 2010, China, por un problema diplomático con Japón, tomó represalias y cortó la exportación de tierras raras. Al cortar la exportación de tierras raras a Japón, solo Toyota, solo una empresa de Japón, necesita más del 10% de las tierras raras del mundo para sus coches eléctricos. Miren la curva de la derecha. El precio de las tierras raras se disparó hasta 60 veces su valor. Eso no había pasado nunca con ningún metal, ni con el oro, ni con la plata. Ahí vimos las orejadas al lobo de lo que puede pasar si China amenaza con cortar las tierras raras. ¿Qué pasó? Pues que Japón se puso a investigar con sus universidades y descubrió, lo que ven ahí, que el lodo que había alrededor de sus islas era un potencial tremendo de tierras raras. Lo investigó, lo publicó, lo puso encima de la mesa. ¿Y qué pasó? Pues que China tuvo que recular. China dice, hombre, no nos vamos a poner así tampoco. No tienes por qué sacar tus tierras raras. Si me las comprando a mí, que incluso te voy a bajar el precio. Pues le salió redondo el negocio de investigar a Japón. Japón no ha tocado un solo gramo de sus lodos submarinos, entre otras cosas porque es minería submarina. Y aunque está mucho más avanzado en Japón, todavía no sigue. Pero la información es poder, saber lo que tienes para reservarlo, para decir lo que tienes, pues te posiciona en el mapa geoestratégico y es importante. Bueno, ¿y por qué decimos también que hay que seguir investigando? Porque si no lo van a hacer otros, y corrijo, y esto se lo dije a los diputados en mi comparación parlamentaria, corrijo, lo van a hacer otros, no, lo están haciendo otros. Nos llevamos la sorpresa, mi equipo de investigación y yo, como el año pasado, a finales del 2023, un grupo de universidades de Alemania y de Inglaterra acaban de publicar un artículo del depósito de tierras raras y nuevas herramientas para su explotación en las Islas Canarias y publicaban, pues, a ver, lo tenemos por aquí, mapas, no solo de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera, con potentes fondos para investigación y, bueno, pues están ahí investigando. Quiero decir, si no lo hacemos nosotros, ya lo están haciendo otros. Y es curioso también estas declaraciones de Groenlandia. El ministro de Groenlandia decía, hace solo unos meses, firmó, miren la foto, 30 de noviembre de 2023, esta es la ministra de Justicia y Finanzas de Groenlandia, pues decía pues, que Groenlandia estaba comprometida con una minería responsable para usar sus recursos naturales, entrar en la cadena de valor de las tierras raras con Europa y una minería responsable que pueda ser importante para su región en términos de crecimiento y de creación de trabajo. Bueno, termino, es una pena que no se pueda animar, que salga todo de golpe, pero termino con algunas reflexiones finales. A ver. Mira, perdona, Jorge, si no me equivoco, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, ¿sí? Cuando le das a compartir, hay tres pestañas en la parte de arriba. Sí, pero mira, perdona, ¿sí? Ya da igual porque es la última diapositiva. Quiero decir, vale. Ya lo siento, me hubiera podido animarla, pero ya da igual, es la última diapositiva y de verdad que no quiero comerme más tiempo para dejar tiempo para debatir, pero simplemente quería acabar con esta diapositiva porque, aunque les dije al principio que todo lo que he dicho hasta ahora es ciencia y datos, ahora voy a intentar dar un poco de mi opinión para fomentar ese debate, que todo el mundo es libre de darlo, por supuesto, pero dentro del debate que se tiene que fomentar, y por supuesto, y por eso estoy aquí, hay que fomentar ese debate, creo que es importante tener datos. Entonces, antes de empezar,
a mí me duele, sinceramente, me duele muchísimo como profesor universitario y como investigador oír a responsables políticos diciendo que no queremos investigar. No estoy exagerando, lo han dicho así, con esas palabras. No queremos investigar, ni siquiera investigar, por si acaso vaya a salir algo, y porque si no, lo que puede pasar, ¿no? Bueno, entonces yo creo que lo que tenemos que, me recuerda pues a la triste frase de Unamuno. Unamuno hizo muchísimas y era muy buen literario, pero cuando se metió en decir que inventen ellos, ¿no? Que España no tenía que entrar en la carrera científica, que inventen ellos, pues no estuvo muy afortunado. Y quizás no deberíamos oír a Unamuno y deberíamos oír más a Blas Cabrera, que decía que, y Blas Cabrera no es por nada, pero el físico canario universal que se codeaba con Einstein, con Marie Curie, no con pues esa fauna que está ahí, con camellos, ¿no? Bueno, pues Blas Cabrera decía que los pueblos que se limitan a ser meros beneficiarios de la ciencia que elaboran otros, siempre vamos a estar expuestos a depender de ellos. O sea, fomentaba hacer ciencia nosotros, ¿no? Entonces, necesidad de investigar la ciencia, un ecosistema de I+D hecho en Canarias alrededor de un recurso natural. Caramba, ya lo hemos hecho otras veces. Canarias no tiene recursos naturales, el cielo era uno de ellos, la calidad del cielo. El Instituto de Astrofísica se generó alrededor de la calidad del cielo y ha creado un ecosistema de I+D alrededor potentísimo. Estamos orgullosos y nos ha puesto a primer nivel mundial. Esa foto que está al lado para mí es ciencia. Otros podrían decir, no, esos son toneladas de acero y de hormigón dentro de un parque nacional. Bueno, si ustedes lo quieren ver así, como toneladas de acero y hormigón dentro de un parque nacional, se puede ver, pero yo creo que la ciencia que se genera alrededor es muy importante. Y repito, la necesidad de investigar, y aquí termino, dos cosas. La investigación básica de las universidades, la I+D que se puede generar alrededor de la investigación de tierras raras es muy potente. Se puede exportar esa I+D, el conocimiento que se genera aquí, aunque al final no sea rentable ningún tipo de mina, por muy pequeña que sea, el conocimiento que se está generando aquí es muy importante. Entonces, se están confundiendo los términos, porque ahora mismo, y ahora sí me meto en terrenos un poquito pantanosos, ahora mismo hay una empresa canaria, bueno, es mi opinión, yo prefiero que sea canaria que una australiana que haya venido, pero bueno, es una empresa canaria que ha pedido una investigación de detalle y son sondeos no invasivos. Eso no lo digo yo, lo dice cualquiera que lea el BOE y pueda leerlo. Son drones, ultrasonidos, láseres, testigos de roca con un taladro de mano que se saca una broca de 3 milímetros que sumando todos los agujeros de 3 milímetros que se van a hacer durante 3 años llega a una superficie total de 1 metro cuadrado. Entonces, lo que no creo que se esté, el debate que está ahora, creo que se están adelantando a que se pueda abrir una posible mina, que a lo mejor es la empresa la que después de investigar durante 3 años dice que no es rentable, porque sí, estaban muy bonitas las carbonatitas, pero resulta que no había muchas. Bueno, pues entonces no se podrá hacer, y si se puede hacer, ahora voy con eso, les aseguro que se hará con todas las garantías medioambientales, pero lo que no es de recibo, es decir, que no queremos investigar, cargarnos de un plumazo todo esto por si acaso vaya a pasar algo, y sobre todo metiendo en el debate frases como se va a perforar, se van a generar residuos radioactivos, se van a usar productos químicos incluso en la fase de investigación, lo que es rotundamente falso. Es esencial a nivel estratégico que se investiguen estos recursos, porque si no, no vamos a poder iniciar un proceso de reflexión política, económica, medioambiental, social. Es decir, la gestión de estos recursos tiene que hacerse con el máximo de información posible. Tenemos que saber lo que hay, si no, no se podrán tomar decisiones. Sin información no se podrá tomar decisiones. Por eso es tan importante, no solo, por supuesto, seguir investigando la investigación básica de las universidades, digo yo que hasta ahí no se meten y vamos a seguir investigando, pero también, ¿por qué no? ¿Por qué no una investigación de detalle con sondeos no invasivos? Porque llegado el momento, y subrayo lo de llegado el momento, si resulta que es rentable, vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción, vamos a poner dentro de 3 años. Si llegado el momento resulta que es rentable, la minería que se hace en Europa en el siglo XXI es una minería responsable con la legislación ambiental y laboral más restrictiva del mundo. Probablemente las tierras raras que tienen ahora ustedes en las pantallas de sus móviles, probablemente las están sacando hasta niños en China, porque ahí no se respeta ningún tipo de legislación laboral. Por lo tanto, si en Europa nadie se nos pasaría por la cabeza que en las canteras que tenemos de toda la vida en Canarias para sacar el material de construcción para nuestras casas y en una posible mina no vamos a poner a niños trabajando, tampoco vamos a estar echando el ácido corrosivos, tampoco vamos a estar echando ningún tipo de productos en la propia mina, es decir, porque tenemos una legislación ambiental muy potente y la minería que se está haciendo hoy en día, siglo XXI en Europa, y que se están sumando países como Suecia, Groenlandia y más países, no tienen nada que ver con la minería a la que sí, por otro lado, de un punto de vista de doble moral, le compramos las tierras raras. Bueno, dicho esto,
La minería debe ser parte de la solución, eso por supuesto, no parte del problema, si es que llega. Pero creo que estamos en un punto ahora esencial de seguir investigando. Y con esto termino, perdonen que se ha alargado un poco con todos estos fallos técnicos, pero ahora sí cierro aquí y estoy disponible a sus preguntas. Muchas gracias.